Presentamos 24 Horas Central. Ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Comenzamos en Quillota, donde hay preocupación por el violento inicio de mes. Fíjese, una mujer fue asesinada a balazos en un club nocturno, mientras que un trabajador de un local de abarrotes fue apuñalado por delincuentes. Parte de las imágenes que estamos revisando. Esteban Vázquez con los detalles. Esteban, buenas noches. Buenas noches, Iván. Tú bien lo mencionabas, una violenta noche se registró en la comuna de Quillota, donde hubo en una primera instancia un robo a una botillería, La Promo, la cual lleva más de 20 años de funcionamiento en la ciudad del interior de la región de Valparaíso. Fue ahí donde 3 delincuentes armados con un elemento cortopunzante saltaron el mesón de por lo menos 1,20 m, y es ahí donde golpean al trabajador en la cabeza con este elemento, dejándolo con lesiones leves y robando cerca de 500.000 pesos en mercadería y otros 800.000 pesos en efectivo. Los 3 posteriormente huyeron en lo que era un vehículo plomo que se logra observar en las imágenes, un móvil que había sido robado previamente a un conductor de una aplicación en el mismo sector para posteriormente llegar a delinquir a esta botillería. Nosotros conversamos con el dueño del local, que nos comentó la preocupación que tenía respecto a esta situación de violencia donde se vio afectado su hijo justamente, y él nos comentaba que se había mostrado mucha preocupación en la comuna debido al aumento de delitos. Los invito justamente a escuchar las palabras del dueño de la botillería La Promo de la comuna de Quillota. Pero en sí la reacción de Carabineros en el momento fue súper práctica, súper rápida. Empezaron a revisar las grabaciones, mandaron información al tiro a los demás Carabineros, y justo en ese momento en el cuartel estaba el dueño del vehículo que lo habían asaltado media hora antes, en el cual lo habían apuñalado, le robaron el auto y en ese auto andaban robando. Mi hijo, valientemente, por proteger su vida de unos delincuentes armados que entran con pistola y con cuchillo, no solamente a robar, sino que a tratar de matar a alguien. Yo no sé dónde se quedaron esos papás o esas mamás que le enseñaron a esos delincuentes a venir a quitarle la vida a otra persona. Lamentablemente, Quillota cambió. Lamentablemente, no tenemos cuartel, no tenemos comisaría, y eso ha hecho que los delincuentes lleguen a Quillota y hagan lo que quieran. Es justamente en ese momento donde el relato del acongojado padre sobre la violenta robo que sufrió esta botillería. Ellos nos comentaban que habían preferido mantener las puertas abiertas, no enrejarse, justamente para tener mayor apoyo de la comunidad. Fue ahí donde reciben este violento robo, donde se llevan prácticamente 1 millón de pesos entre mercadería y también dinero en efectivo. Pero ¿por qué hablamos de violenta noche, Iván? Porque también hubo otro homicidio que se registró a tan solo un par de cuadras de este lugar, específicamente en calle Maipú. A la salida de un club nocturno, una mujer junto con otras acompañantes estaba subiendo a bordo de un vehículo cuando fue interceptada por otro sujeto, quien realizó una serie de disparos provocando una herida mortal a una de las mujeres, quien perdió en definitiva la vida en el hospital biprovincial Quillota Petorca producto de una herida a bala en la cabeza. Esta situación está siendo investigada por parte de la Policía de Investigaciones, Iván. Claro, un violento arranque de mes, como decíamos, con este funcionario apuñalado y una mujer asesinada a quemarropa allí en Quillota. Estamos atentos, Esteban. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, la reciente alza acordada con la CUT para subir en 19.000 pesos el salario mínimo se transformó en el punto central de discusión en un nuevo 1 de mayo. Alza que para la Central de Trabajadores es insuficiente, pues su propuesta era subirlo a cerca de 580.000 pesos, acuerdo que no fue posible, y ahora este monto tendrá que ser debatido en el Congreso. Nuestra agenda futura es clara: salario vital, negociación ramal, pensiones dignas y salacuna con perspectiva educativa. Las demandas que la CUT quiso relevar este 1 de mayo, que con una multitudinaria marcha conmemoró el Día del Trabajador. Yo soy trabajadora del Estado y los trabajadores del Estado también queremos las 40 horas. También, ¿por qué no decirlo?, por fortalecer nuestro sistema de salud público. Hoy día estamos pasando una situación de presupuestaria compleja. Demandas de los trabajadores que llegaron a la manifestación, conmemoración que comenzó más temprano en el Hospital del Trabajador. Me pregunto dónde más nos podríamos encontrar
con Giorgio Bocardo, con David Acuña, con Janet Jara, con Evelyn Matei, con todos los presentes que pensamos distinto. Encuentro transversal donde el presidente aprovechó de resaltar el acuerdo por el salario mínimo alcanzado con la CUT, el que debe ser discutido en el Congreso para subir la cifra a 529.000 pesos. No recuerdo de cuándo había sido el periodo de 4 años en donde ingresáramos las 4 veces al Parlamento con acuerdo entre gobierno y CUT. Logramos subir el sueldo mínimo a más de los 500.000 pesos, también dialogando con trabajadores, con trabajadoras, con empleadores y con las pymes. No era lo que nosotros esperábamos, pero siempre es bueno y es necesario poder seguir avanzando para los trabajadores y trabajadoras. 20 lucas hoy día, en mayo, son necesarias. Alza acordada por 4º año consecutivo con la Central de Trabajadores y que busca llevar el salario a 539.000 pesos a partir de 2026, incremento que para una de las invitadas a la conmemoración, la candidata Evelyn Matei, debe ser solo uno de los puntos de preocupación. Hay que preocuparse mucho, sobre todo, de crear empleo. Ustedes saben, cuando yo fui ministra de Trabajo, se crearon 1 millón de empleos. Y yo diría que esa es hoy día la mayor urgencia junto con la sala cuna. ¿Y usted va a lograr el aumento actual? Yo creo que es bueno que se llegue a acuerdo. Los abanderados presidenciales del oficialismo se hicieron presentes en la manifestación por la Alameda. Marcha donde el alza del salario mínimo también se tomó la palabra de los candidatos. Y yo lo que puedo decir es que durante mi gobierno también todas las leyes que tengan que ver con el sueldo mínimo se harán con acuerdo de los trabajadores. El debate que va a venir ahora es sobre el salario vital, que en el fondo es poner y llevar las remuneraciones y también combinadas con los subsidios a un nivel que asegure la vida de las personas, de las familias, para que nadie que trabaja en Chile esté en riesgo de caer en la pobreza. Que hoy día se paga un salario mínimo, que es lo que desde la empresa, para efectos de tener los costos, ¿cierto?, asegurados, se puede pagar, pero resulta que las familias viven en una realidad en la cual tienen que pagar arriendo. El debate por el salario mínimo se tomó este 1 de mayo, acuerdo que habrá que ver si logra mayorías en el Congreso, donde iniciará su discusión la próxima semana. Bueno, fíjense en estas imágenes porque encapuchados intentaron quemar un auto, abrir locales y se enfrentaron a carabineros con bombas Molotov. Así terminó la marcha alternativa que fue convocada por la Central Clasista de Trabajadores, que contaba con autorización y terminó con 21 personas detenidas. No pasó mucho tiempo para que los desmanes comenzaran en la denominada marcha alternativa. Manifestación convocada por la Central Clasista de Trabajadores, que se distancia de la organizada por la CUT. Cuando llegaban a Matucana, comenzaron los graves enfrentamientos entre encapuchados y carabineros. Nos encontramos recién con esto, veníamos saliendo del metro y empezamos a llorar y a estornudar. A estornudar por el efecto de la lacrimógena, sí. Venía con mi niño y también anda afectado porque los olores, todo esto, las bombas, eso afecta a uno nuestra salud. Es cierto, pueden hacer todas las propuestas necesarias porque todos están en su pleno derecho de hacerlo, pero el hecho de que causen disturbios o todo ello no va a contribuir. El intento de quema de un auto con una bomba Molotov y los reiterados ataques en contra de paraderos del transporte público provocaron la interrupción del servicio de metro en 3 estaciones. Entre ellas, Estación Central, donde estaba el escenario de esta marcha. En paralelo, un edificio patrimonial ubicado en Matucana con Alameda fue vandalizado. Es el mismo que hace 5 años fue incendiado por desconocidos durante la marcha alternativa. El intento de saqueo en otros puntos marcó la jornada. Encapuchados completamente de negro arrojaron piedras y forzaron la cortina metálica de una pastelería para poder ingresar. Esta vez no lo lograron. Abrimos como a las 12 del día. ¿Y normalmente a qué hora abren? A las 10 de la mañana. Se hace pocas ventas, poca propina. Las precauciones que tomamos fue cerrar la reja cuando pasaba más gente, pero no pasó nada. Una movilización que no estuvo exenta de polémicas. La detención de este hombre causó revuelo entre algunos manifestantes. ¡No!
Es el papá de Francisca Sandoval, reportera de la radio comunitaria Señal 3 La Victoria, que falleció el 1 de mayo de 2022, cuando recibió un disparo por delincuentes ligados al comercio ambulante. Francisca Sandoval cubría la marcha del 1 de mayo y recibió un disparo cuando estaba en el bandejón central de la Alameda. Él pretendía realizar una conmemoración por la muerte de su hija cuando fue fiscalizado por Carabineros. Tenía una orden de detención pendiente por manejar en estado de ebriedad. Entre tirones y empujones fue trasladado a la tercera comisaría de Carabineros de Santiago. Hasta el cierre de este informe, Carabineros confirmó la detención de 21 personas, uno por porte de artefacto incendiario, otro por daños a este vehículo y también este hombre. Ay, me quedó la cagada. Sí, obvio. Se trata del conductor de este vehículo, que manejaba en estado de ebriedad y estuvo a punto de chocar contra las rejas perimetrales del camp. Si me meten preso, sáquenme, por favor. En resumen, incidentes menores, pero que lamentablemente terminan empañando un día que es de conmemoración y de demandas laborales. Le advertimos que las imágenes que vamos a revisar son sensibles. Después de una colisión de tránsito, un hombre fue brutalmente golpeado por los pasajeros del otro vehículo. Una vez más, vemos un nuevo ejemplo de situaciones donde conductores, de los vehículos pierden el control por la ira, fíjese. ¡Auxilio!, gritaba este hombre de 59 años que recibió una golpiza de parte de un conductor y su copiloto que se encontraban muy molestos. Le pegaron fuerte, como que le dieron golpes en la costilla, en la cabeza, el señor estaba boca abajo, no estaba muy agredido. Faltaba poco para el mediodía cuando comenzó la agresión. Minutos antes, el vehículo que era conducido por la víctima se vio involucrado en una colisión menor con la camioneta de los agresores. Es ahí cuando, según relató a Carabineros, al intentar conversar sobre los daños y posibles soluciones, el conductor y su padre lo golpearon. Al parecer, esta patada a una de las llantas de la camioneta, dada por la víctima, sería la gota que rebasó el vaso. Los agresores perdieron la paciencia y le dieron esta golpiza, que duró cerca de 1 minuto. Fueron trabajadores del sector quienes lo ayudaron. Nos encontrábamos trabajando y logramos percatarnos por las cámaras que estaban agrediendo a un señor en la parte trasera y salimos en apoyo de ayudar al señor. Lo estaban comorcando al señor. Justamente venía pasando una patrulla de Carabineros. Entonces ahí como que la gente lo empezó a llamar y se estacionó la patrulla y ahí fue donde detuvieron a los otros 2 señores que estaban agrediendo al sujeto. Y así fue. Para suerte de este hombre, que resultó con lesiones leves, llegaron en el momento preciso. Agresiones de parte de conductores que lamentablemente cada vez se hacen más comunes. La última de ellas, hace tan solo unos días en Providencia. Todo por un estacionamiento. Ambos con elementos contundentes destrozaron el vehículo del otro. Incluso uno de ellos usó su propio auto para colisionarlo al de su adversario. Los expertos ya tienen las razones. El conductor chileno es el conductor más violento de la región desde México hasta Chile. Y por otro lado, algunos datos de contexto. 6 de cada 10 conductores se autodiagnostican estresados, 61% enojado, 25% se autodiagnostica agresivo y el 21% está dispuesto a trasladar un elemento contundente para, entre comillas, defenderse en caso de alguna agresión en la vía. Y las cifras continúan. Según el último perfil del conductor capitalino realizado por el Automóvil Club de Chile, 4 de cada 10 chilenos han protagonizado un altercado con insultos con peatones y conductores. De los conductores que reconocieron haber tenido problemas con otro automovilista, el 49% dijo haber tenido solo una discusión, el 45,9% llegó a los insultos y el 4,7% reconoció haber llegado a la agresión física. Sindicados los 2 detenidos, los cuales por instrucción del Ministerio Público quedaron apercibidos al artículo 26 en libertad. Los detenidos, el conductor de 36 años y su padre de 60, están libres, pero a la espera de una citación de la Fiscalía.
Bueno, y luego del funeral de extremo riesgo en Quilicura, que paralizó diversas actividades, se vuelve a poner foco en este tipo de ceremonias que, según los expertos, solamente consolida el avance de la criminalidad narco, junto a la espera de que a fines de mayo entre en vigencia la ley que regula este tipo de funerales. Carroza de lujo, una veintena de vehículos policiales y un despliegue especial de 72 horas que paralizó a 2 comunas. El contexto hiperbólico para un funeral de extremo riesgo en Quilicura, la denominación formal para un nuevo narcofuneral que ocurre en nuestro país. Nos pusimos de acuerdo de no abrir todavía. Un recorrido que significó el cierre de colegios y la atención al mínimo de un centro de salud, pero que volvió a poner el foco en estos episodios recurrentes que amenazan la seguridad pública. Vecinos encerrados ante el desarrollo de un evento que significa un peligro real cuando se realizan funerales de quienes la autoridad denomina mártires de bandas criminales. El narcofuneral es una acción de desafío flagrante al poder de la autoridad, de las policías, básicamente, el Ministerio Público. El narcofuneral lo que quiere es rendir un homenaje a un mártir de su banda, ¿no es cierto?, en este caso de narcotráfico. Hay un mensaje muy claro a la ciudadanía de decir: nosotros somos intocables, nosotros podemos atravesar la ciudad. Casi una semana, amigos y familiares despidieron al joven acribillado. Ceremonias que siempre han ocurrido en nuestro país, aunque en los últimos años se han mediatizado este tipo de eventos que son parte del fenómeno de la narcocultura. Ante nuestros ojos se despliegan velorios, mausoleos y murales narco que son parte de un círculo que se cierra justamente con estos narcofunerales. Entre el 2019 y el 2022 hubo 1.500 de estos eventos de alto riesgo donde se utilizaron 18.000 efectivos policiales. El narcofuneral y estas narcoanimitas y los narcomausoleos, que también se conversó en su minuto, son la expresión del problema de fondo, que es cómo este tipo de criminalidad va avanzando, va penetrando el Estado, el tejido social, el territorio, y se va haciendo de territorios y de control territorial que el Estado debería tener. Porque le estamos diciendo a sus propios miembros de la banda de narcotráfico: mire, si usted vive como narcotraficante, va a morir de esta forma, va a morir con honores, con homenajes, con un narcofuneral. Para los expertos, estos símbolos copiados de países como México y Colombia solo confirman la consolidación del crimen organizado en distintos rincones del país. El Estado ha dejado esos vacíos, y como han generado esos vacíos, ellos los toman de distintas maneras, ya sea porque existe un control territorial, pero también esto tiene otras caras que son estos mismos eventos. El Estado no está, entonces yo puedo desarrollar y expresar mis formas al máximo. No es aceptable que una ceremonia fúnebre se traduzca en balazos, en fuegos artificiales, en desorden o incivilidades. No vamos a naturalizar la cultura narco, no vamos a permitir que se inserte en nuestra vida cotidiana. En noviembre del 2024 se promulgó la ley que regula estos funerales. Solo habrá 24 horas para desarrollar el proceso funerario. Se endurecen penas para quienes cometan infracciones durante el sepelio y la responsabilidad recae en la Delegación Regional y Carabineros. Una ley que entrará en vigencia a fines de mayo, aunque el funeral del guatón Mutema sí fue considerado de extremo riesgo y se desplegaron más de 80 efectivos policiales. Significa servicios policiales reforzados, tanto de radiopatrullas, control de orden público y el GOPE. Creo que se pudiesen aprovechar de mejor forma estos minutos para tomar datos, ¿no es cierto?, evidencias, ver quiénes son parte de la banda, qué delitos se están cometiendo. Hoy día, lamentablemente, hay alteración del orden público, hay porte de armas, hay disparos. La ley puede ayudar a bajar esa visibilidad y esa espectacularidad, como dices tú, pero no va a terminar con este problema. Ellos van a buscar la forma de desarrollar su rito de manera distinta. 2 comunas paralizadas, vecinos atemorizados y una ciudadanía que es testigo y víctima de un nuevo evento de alto riesgo. Calles al servicio de la visibilidad narcocriminal, otra arista preocupante dentro de la crisis de seguridad que se vive en nuestro país.
Vamos a algo más cotidiano. La semana pasada recién le estábamos contando de lo caro que están los huevos, ¿no? Ahora hay buenas noticias. Alimentos de temporada que están bajando de precio, como por ejemplo los limones, las naranjas, las legumbres. Sin embargo, quien se está robando todas las miradas es la palta, ya que su precio está mucho más conveniente que el año pasado. Miren. Hace algunos días les teníamos malas noticias con el precio de los huevos. Esta semana les tenemos buenas noticias con las paltas y los limones. Le recomendamos que tome lápiz y papel porque hay buenas noticias para su bolsillo, partiendo por la palta, que por estos días está buena, bonita y barata. Era el oro verde, ahora no, ahora está bien accesible a todos los bolsillos, yo creo. Durante el año, todos los años está carísima la palta. ¿Está bien? Claro, está para el bolsillo, al alcance de todos. El de completo está bueno porque estaba a 2.500. Sí, pues eso sí. Pero llegar y comer. Sí, pues mire. Y claro, algunos aprovechan la palta más madura para completo, que está más barata. Lo concreto es que las lluvias del año pasado posibilitaron una mayor producción de esta fruta. Hoy hay abundancia en el mercado, por lo que este producto debe liquidarse para la entrada de la nueva temporada. Lo importante es que tendremos palta chilena barata, al menos por varias semanas. Y la calidad está buena, ¿no? Sí, impecable. Impecable la palta. ¿Hasta cuánto? Está a 3.500. Después esta palta que está a 4.000 llega a los 7.000, 8.000, cuando empieza a escasear. Y ahí se mete la peruana con precios más reducidos. La palta Hass de buena calidad comienza en los 2.500 pesos y se puede encontrar hasta 4.000. Lo importante es que el precio está un 30% más barato que el año pasado, como comprobamos en esta nota de la misma época en 2024. Las paltas están buenas, bonitas, pero caras. Cada kilo vale oro. En Lo Valledor la encontramos desde 5.600 pesos. Y si hablamos de archivo, este era el precio del limón hace 10 días, antes de Semana Santa. Y este es el precio hoy de este cítrico. En una semana, la caída llega al 14%. Y lo bueno es que tenemos limón más barato que el año pasado en la misma fecha. Algo que agradece Rodolfo, dueño de un restaurante. Bueno, estaba 20, la semana pasada estaba 26, 25 está el saco. ¿Qué más que es bueno? Sí, pues igual en la michelada se ocupa, en el pisco sour se ocupa harto el limón. Y en las otras preparaciones, pues la ensalada, alguna cosa así. Pero los limones y las paltas no son lo único que baja. Otros alimentos de temporada ya iniciaron su caída, tales como la pera, las arvejas verdes, el poroto, los garbanzos, las naranjas, los plátanos y las lentejas. Recordemos, el IPC en general, 5% en un año, alimentos 4%, pero fruta y hortaliza 1,9%. Y volvemos a tener una cantidad de fruta que está en este minuto a la baja. Noticias para cuidar nuestro bolsillo y ahora que se vienen los días fríos, le reiteramos la principal recomendación. Siempre insisto, hay que comprar la fruta de la temporada. Bueno, hay preocupación entre las autoridades por el aumento de circulación de los virus respiratorios, PIC, que de acuerdo a los expertos podría llegar en las próximas 3 semanas y donde el único llamado de la población es a vacunarse. ¿Se vacunó? No, el año pasado, ahora no. No es uno. Todavía no. Ni dos. No me vacuné. No he tenido la posibilidad de vacunarme, ¿no? Sino que siento las personas que todavía no se vacunan, inoculación que resulta clave en medio del aumento de la circulación viral y donde el pique, dicen los expertos, podría llegar en los próximos días. La influenza sí. ¿Se vacunó? Sí. Ya. Fuerte atacan los virus ahora. Yo, por ejemplo, voy a Angol y estos días atrás creo que mi familia ha estado con virus, para que le cuente. Y tuvo que haber sido virus nomás porque le dio a todos. Pues hay que cuidarse, porque no estamos como los tiempos como para enfermarnos. Según informó el MinSal, la influenza sigue siendo el virus con mayor positividad, seguido por el rinovirus, el COVID-19 y el virus respiratorio sincicial. Riesgo que es mayor en quienes superan los 60 años, embarazadas y enfermos crónicos. Yo soy diabético tipo 2, entonces tengo que vacunarme. Es el caso de Marcelo. Hace algunas semanas tuvo que vacunarse por exigencia de su empresa. Es que al igual que cientos de chilenos que padecen alguna enfermedad crónica, contraer un virus respiratorio podría generarle graves consecuencias. Soy de alto riesgo. Y por el trabajo también te lo exigen en las empresas mineras, así que tienes que vacunarte. Los que no se vacunan no
no entran, como se dice. Todos se han vacunado y no hemos tenido problemas de contagio y nada. Inoculación que dicen los expertos no evita contagiarse de los virus, pero sí que logra impedir el desarrollo de síntomas graves que incluso podrían llevar a la hospitalización o peor aún, la muerte. Las vacunas no son campos de fuerza donde rebote el virus y no te llega. Lo que hacen es permitir que cuando el virus llegue se asientan, pero rápidamente, si la persona está vacunada, hace la memoria inmunológica, llegan los anticuerpos y la elimina en horas o pocos días de tu organismo. En los grupos vacunados, comparados con los grupos no vacunados, hay evidentemente, y esto está plenamente demostrado, mucho menores complicaciones, muchas menores neumonías, mucho menos uso de antibióticos, mucho menos entradas a hospitalizarse. Pic de contagios, afirman los expertos, que podrían llegar en las próximas 3 semanas. Por eso el llamado es solo uno. Desde el momento en que uno se vacuna, pasan entre 10 y hasta 2 semanas, hasta 14 días, en generar buenos anticuerpos para quedar protegidos. Como estamos cerca del brote, yo diría que en estos días hay que intentar, las personas que no se han vacunado, vacunarse rápidamente. Puntos de vacunación que puede encontrar en su centro de salud más cercano o en el sitio web del MinSal. Todo para que usted sea una más de las personas protegidas en medio de este aumento de circulación viral. Un violento robo registrado al interior de un mall chino en pleno centro de la comuna de Temuco dejó a 2 personas heridas, una de ellas de bala. Carabineros realiza amplios operativos en la zona para dar con los responsables. Alrededor de 4 a 5 sujetos habrían ingresado con armas de fuego, habrían intimidado a los locatarios y también a los clientes para sustraer un monto aproximado de 500.000 pesos para luego huir. Dentro de este procedimiento se gestó también el uso de armas de fuego, el cual habría impactado en una de las piernas de uno de los trabajadores. Ingresaron violentamente, a rostro cubierto, y por lo menos 2 tenían armas de fuego. No importó que hubiera gente en su interior, su intención era robar la caja recaudadora. Fue pasadas las 7 de la tarde cuando este grupo de por lo menos 5 sujetos ingresó al local ubicado en calle Manuel Montt en Conlint. Amenazaron a quienes se encontraban en el ingreso de este mall chino en pleno centro de Temuco. Se dirigieron directamente a la caja y luego de cometer el delito huyeron en un vehículo sin placa patente. Se llevaron 500.000 pesos y 2 teléfonos celulares. Evidentemente se puso resistencia a este robo y esto provocó que los sujetos efectuaran varios disparos. Nuestros equipos se apersonaron el lugar, pero al detectar que había armas de fuego, nosotros tenemos un protocolo, ahí nos retiramos al entorno a proteger y lógicamente ahí tienen que actuar las policías. Armamento que no solo fue utilizado para amedrentar. Según se aprecia en este video, uno de los sujetos al momento de la huida decide efectuar por lo menos 4 disparos. Uno impactó en la pierna izquierda de uno de los trabajadores. La víctima, de nacionalidad chilena, encargado de la seguridad en la tienda, fue llevado rápidamente al hospital regional, donde se mantiene internado con diagnóstico reservado pero fuera de riesgo vital. Una segunda persona también resultó lesionada. Se trata de un cliente que recibió golpes por la espalda. El auto en que huyeron los delincuentes fue encontrado abandonado en el sector Pedro de Valdivia. Para el gobierno este es un hecho de máxima preocupación, más aún cuando se pone en riesgo la vida de las personas. Tenemos que actuar con toda fuerza para efecto de que estos hechos no se vuelvan a repetir y por tanto, insisto, la investigación de Carabineros, la persecución del Ministerio Público y las posibles condenas que tengamos, esperamos nosotros que sean ejemplificadoras de manera de evitar de raíz que estos hechos se vuelvan a ocurrir. Se encuentra en pleno discusión la ley de seguridad municipal, que es una ley enviada al Congreso por el Ejecutivo y lo que busca es entregarle más facultades a los inspectores municipales. La Fiscalía instruyó que fuera la sección de investigación policial y la BOCAR quienes quedarán a cargo de las diligencias. Los operativos siguen en curso en la zona para dar lo más pronto posible con el paradero de los autores de este violento robo.
Bueno, llegaron las bajas temperaturas a la zona centro del país y las personas ya comienzan a abrigarse, pero también algunos visten a sus mascotas para que no pasen frío. ¿Qué tan recomendable es esta práctica? Mire. Cada vez hace más frío en la capital y las personas tenemos que abrigarnos más. Pero no solo los humanos optamos por las capas de ropa, sino que también muchos deciden abrigar a sus mascotas, en especial a sus perros. Pero ojo, hay que recordar que los perros tienen una temperatura corporal mayor a la nuestra y eso hace que tengamos diferencias también en la termorregulación. Él es Pichanga, tiene 1 año 10 meses y le encanta la ropa, o eso parece. Llega el invierno y su dueña no duda en ponerle polar, parca o impermeable. Él está preparado para todas las ocasiones. Este jueves su dueña le puso una capa de polar, pero más tarde cambió de idea y lo vistió con un chaleco. Como a él, son varios quienes visten a sus mascotas con capas. Tiene todos los outfits, tiene chaleco, tiene impermeable y también un abrigo cuando hace mucho frío. Tiene grasa además para cuidarse, pero siempre le ponemos cosas como un cuello de los que usan los jóvenes. Entonces siempre le compro ropa que tenga por lo menos para que tenga de cambio. Tengo un perrito que necesita ser abrigado porque le falta una capita de piel, así que el veterinario lo autoriza. Y así es, los expertos dicen que la ropa puede interferir en la termorregulación de los perros. Sobre todo si es de un material que no es respirable, no permite que haya una correcta ventilación. También si está muy ajustada puede producir este mismo efecto. O bien si hace mucho calor, hay días que de repente en la mañana hace frío y en el resto del día no, puede producir un sobrecalentamiento. Y por otra parte la ropa también puede acumular humedad en caso de que se moje. Lo que también puede generar problemas dermatológicos en las mascotas. Pero hay casos donde sí es preferible hacerlo. Depende mucho del perro, de la raza y de las características. Hay perros que, por ejemplo, los perros que son viejitos, mayores, tienden a termorregular mucho peor que un perro adulto. También los cachorros. Hay perros también con patologías que tienen influencia en la termorregulación y quizás también en perros de un tipo de pelaje muy corto. Pero atención, porque no todos los abrigos sirven. Preguntamos cuál es la recomendación al escoger uno. Sea un material transpirable, que sea anatómicamente cómodo para el perro, que le permita moverse de una forma adecuada, que sea fácil de poner. Entonces ya sabe, si usted ve que su perrito está sufriendo con el frío, acuda a su veterinario, consulte por la posibilidad de abrigarlo y recuerde que la prenda debe ser cómoda para su mascota. Conciencia 24/7. ¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia 24/7. Hoy hablaremos de 2 aves que habitan tierras australes y a las que debemos prestar atención. El pingüino penacho amarillo, que se concentra particularmente en las islas subantárticas de Chile y Argentina, y el choique o ñandú patagónico, que, tal como dice su nombre, vive en la estepa patagónica, también de ambos países. Partamos por este último. La ONG Rewilding culminó con éxito la primera translocación binacional de fauna silvestre en Latinoamérica. ¿Qué es esto? 15 choiques o ñandúes fueron trasladados desde el Parque Patagonia Argentina hasta el Parque Nacional Patagonia Chile, en la región de Aysén. Esfuerzo realizado justamente para recuperar la población de esta especie que estuvo al borde de la extinción local a causa de la presión ganadera, la caza, la predación por perros y la destrucción de nidos. Esta especie, clave en la estepa por su rol como dispersadora de semillas, aportará a la recuperación ecosistémica. Los 15 individuos pasaron por una cuarentena y adaptación en corrales, pero ahora ya pueden correr libres. Escuche. Esperamos en los próximos meses ir viendo cómo estos individuos se van insertando en la naturaleza, cómo empiezan a integrarse a otros de su especie y cómo esta especie empieza a recuperar no solamente sus números, sino que también áreas que donde ya no se veía el ñandú y hoy día gradualmente las empiezan a ocupar. Para la Fundación Sin Fines de Lucro, esta experiencia marca un precedente para futuras iniciativas de conservación que requieran cooperación entre los países.
Y del ñandú patagónico al pingüino penacho amarillo, porque esta llamativa especie de ojos rojos corre riesgos cada vez que migra hacia aguas más frías y productivas del océano Antártico. Así lo descubrieron investigadores de Argentina, Estados Unidos y Alemania. En nuestro país, los penachos amarillos se concentran en el archipiélago Diego Ramírez, al suroeste del Cabo de Hornos. El cambio climático y las variaciones en las corrientes oceánicas están influyendo negativamente en su población. Se ha estimado que un 30% menos en 30 años. Esta especie de 50 centímetros de longitud y un peso de 2.5 kilos es conocida por su agilidad en el agua. Se alimenta por buceo en los 50 a 100 metros de profundidad. Forman colonias de crías y ambos padres se ocupan del cuidado parental, desde incubar hasta criar a los polluelos. Según el último estudio que siguió sus migraciones, sería necesario reevaluar las áreas marinas protegidas actuales y desarrollar estrategias de conservación más efectivas. Y una investigación de la Universidad Católica dio cuenta que existe una relación en nuestro país entre grandes inundaciones y sequías con momentos de inestabilidad social y política, algo que podría repercutir a futuro considerando el contexto del cambio climático, con eventos mucho más extremos. Sebastián Marín nos cuenta más. Esta noticia del Mercurio de Valparaíso de 1877 da cuenta de las lluvias que ocurren ese año en Chile y que para expertos de la Universidad Católica influyeron en la entrada de nuestro país a la Guerra del Pacífico 2 años más tarde. Hay un momento de estallido social, ¿cierto? Producto de las inundaciones, se pierden las cosechas, se cortan los caminos, hay menor flujo de alimentos. Y eso va provocando un descontento social. Y frente al descontento, el gobierno del presidente Aníbal Pinto mira el salitre del norte como una forma de diversificar la naciente economía chilena. Previo a la guerra, Pinto dice en un discurso presidencial de que ya no tienen de dónde sacar plata, que no hay cómo pagarle a los funcionarios del Estado, que ya no saben cómo recortar más el gasto público. Enseguida se produce la guerra y en el discurso del año 80, ¿cierto? Aníbal Pinto dice que la situación ha cambiado completamente. Una investigación de las lluvias en 200 años de nuestro país concluyó que los eventos de inundaciones y sequías van de la mano con crisis políticas y sociales, sobre todo por la falta de alimentos que afecta a la población. Una vez que teníamos detectado los momentos de mucha lluvia y mucha sequía, aplicamos el método histórico y nos fuimos a ver las fuentes. Y los resultados fueron sorprendentes realmente porque habían muchas coincidencias. En 1899 y 1900 nuestro país vive el auge del salitre, pero las inundaciones de esos años, que superaron los 1.600 milímetros de agua caída en total, genera otra vez hambre, algo que pudo ser aprovechado por los nacientes movimientos obreros que justamente agarran fuerza en esta época. Un Santiago completamente inundado, ¿cierto? La pérdida de mucha vivienda. Hay un relato bien macabro del cementerio en Lampa, donde los cadáveres empiezan a aparecer producto de la lluvia, digamos. El gobierno no da buenas respuestas y ahí nosotros vinculamos todo esto con los problemas de inicio de siglo, ¿no? Problemas que tendrán un punto cúlmine en 1924 cuando los militares se toman el poder el 11 de septiembre exiliando al presidente Arturo Alessandri Palma tras el famoso ruido de sables, donde uniformados llegan al Congreso y hacen sonar sus armas. Coincidentemente, ese año es el más seco de la historia. La situación está muy vinculada con la carestía, ¿no? El hambre, la falta de alimentos y en definitiva esto va generando una incertidumbre en la población que comienza a manifestarse. Lo que hace la sequía es desabastecimiento, pérdida de puestos laborales, incrementos de cesantía, precariedad del empleo. Y eso lo que conllevó en esa fecha es obviamente un levantamiento social, porque tú vas hacia el gobierno. Incluso la investigación asegura que las inundaciones de 1982 permitieron cimentar lo que sería el fin de la dictadura cívico-militar en 1988. La ciudadanía se reencontró en las ollas comunes producto de la falta de alimentos. Había mucha desconfianza en la población, que cualquier poblador fuese un informante, se habían roto los lazos de solidaridad. Y las ollas comunes, ¿cierto?, que se forman por la necesidad de alimentarse,
son un elemento que une a la gente. Nuevamente la gente se mira a las caras, comienza a conversar. Y se desatan las mayores protestas contra el gobierno. 6 años después, la alternativa no lograba el triunfo en las urnas, cambiando el destino del país para siempre. Actualmente nuestro planeta vive el cambio climático, lo que se traduce en eventos climatológicos más extremos a lo que estábamos acostumbrados. Puede significar nuevas crisis sociales debido a inundaciones o sequías extremas. Nos hace pensar cuán resilientes son nuestros sistemas productivos a este tipo de desastres. Hemos sido resilientes en terremotos, las construcciones no se caen. ¿Somos resilientes a la matriz productiva? Yo creo que no. Y por eso mismo, los próximos planes de gobierno deben trabajar en aumentar la resiliencia de nuestros sistemas productivos. Creo que tenemos que ser tan previsores como lo hemos sido con el terremoto, ordenar mejor el territorio, ubicar, ¿cierto?, la infraestructura crítica en lugares donde no exista riesgo de inundaciones, por ejemplo. De algún modo u otro ir previniendo y disminuyendo la incertidumbre. Desafíos a futuro, donde un estudio de científicos australianos determinó que si el calentamiento global llega a 4 grados, cada uno se empobrecerá cerca del 40%. El clima es un factor que puede gatillar crisis sociales. Con acuerdo y amplio respaldo, aunque no unanimidad. Así terminó el trabajo de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. A través de un comunicado, la Comisión detalló la finalización de sus labores, que fueron iniciadas el año 2023, para encontrar una vía de paz y diálogo al denominado conflicto mapuche. Esto es en las regiones del Biobío, la Araucanía, los lagos y los ríos. El texto final, elaborado por comisionados y representantes del mundo político, social, consiguió un amplio consenso por parte de 7 de sus 8 participantes. Conclusiones alcanzadas luego de más de 2 años de trabajo que incluyen en sus 22 puntos recomendaciones para abordar y dar solución al conflicto en búsqueda de la paz y el entendimiento. Puntos como, por ejemplo, la búsqueda de un mecanismo de restitución de tierras al pueblo mapuche, el desarrollo territorial e institucional en la zona, además de la justicia, reconocimiento y reparación de las víctimas de hechos de violencia en la zona, fueron parte de los tratados. Este acuerdo, destacado como un hito histórico en la búsqueda de la paz en la zona sur del país, será presentado en los próximos días al presidente Boric. Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump destituyó a su asesor de seguridad en el primer gran cambio de su gobierno. Trump anunció a través de sus redes sociales este jueves que su actual asesor de seguridad, Mike Waltz, será nominado como embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Waltz protagonizó el escándalo en el que un periodista fue añadido a un grupo de Signal, chat en el que se hablaba de información confidencial sobre un ataque a Yemen. El cargo de asesor de seguridad será asumido de forma interna por el actual secretario de Estado, Marco Rubio. Estamos viendo 24 Horas Central. Bien, ya estamos de regreso a las noticias. Usted recordará que uno de los principales hitos del mandato del Papa Francisco fueron las medidas que tomó a raíz de su visita a Chile respecto a las denuncias sobre abuso sexual en la Iglesia y cuyo resultado fue el denominado Informe Chicluna. ¿Cuáles fueron sus consecuencias y qué opinan algunas de las víctimas y denunciantes? Lo vemos en el siguiente informe. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí veo. Una frase que marcó el viaje del Papa a Chile y que generó una profunda reflexión que en los días siguientes se concretó en una disculpa. Sentire che il Papa le dice in faccia portatemi una lettera con la prova è uno schiaffo. Él reconoce su error y actúa. Y gracias a ese error, podríamos decir así, viene todo este engranaje de cosas que van pasando que permiten que la Iglesia chilena vaya tomando conciencia. He venido a Chile enviado por el Papa Francisco para recoger informaciones útiles concernientes a Monseñor Juan Barros Madrid. En febrero de 2018 llegaba al país quien realizaría la investigación que se conocería por su nombre. Informe Chicluna, con más de 2.300 páginas que contenían el relato de decenas de víctimas de abusos dentro de la Iglesia.
Y las consecuencias que tiene eso después con la salida de alguno de los obispos, bueno, significa que él estaba muy molesto. Los 34 obispos chilenos pusieron sus cargos a disposición y 7 de esas renuncias se concretaron. Y algunos incluso cuestionan que ese cambio haya sido tan profundo como debía ser. Pero el hecho que indudable es que sí generó un cambio y un efecto en la Iglesia chilena y en el episcopado chileno. Otra consecuencia del informe Chicluna fue una carta del Papa dirigida a las víctimas chilenas. Ya desde ahora pido perdón a todos aquellos a los que ofendí y espero poder hacerlo también personalmente. Esa carta para mí representó un avance. Un informe que marcó un hito sobre el abuso eclesiástico en Chile, pero que para las víctimas no fue suficiente. Podemos asegurar que ni la verdad, ni la justicia, ni la reparación comprometida por el fallecido Papa Francisco a través de sus representantes Chicluna y Bertomeu en la visita de febrero de 2018 se han verificado. Tienen razón aquellas víctimas porque nosotros tenemos una gran dificultad organizacional. Por ejemplo, el Arzobispado de Santiago no tiene jurisdicción sobre lo que pase en el Obispado de Rancagua, por ejemplo. Eso hace que si bien hay propuestas súper concretas como esta delegación que ha tomado, el Arzobispado de Santiago se ha tomado muy en serio este trabajo, hay otras congregaciones u obispados o diócesis que a lo mejor no van tan adelante. La información recabada por el Vaticano fue solicitada por la Fiscalía para complementar las diversas investigaciones que involucraban los abusos en la Iglesia. El informe Chicluna contiene una parte que es confidencial. Hubo personas que se presentaron, que declararon con la convicción y con el compromiso de que eso era confidencial. Ese informe finalmente nunca fue recepcionado por el Ministerio Público ni fue entregado al fiscal a cargo de la causa. Como ustedes saben, las aristas principales de esa investigación concluyeron hace algunos días atrás. Investigación por eventual encubrimiento contra los cardenales Cesati y Errázuriz, que finalmente fue desistida por la Fiscalía en abril de este año. Y un informe que, aunque se mantuvo en reserva, produjo cambios en la cúpula de la Iglesia chilena, pero que no dejan conformes a las víctimas. Francisco en su pontificado, creo yo, y lo digo con seriedad, no fue capaz de solucionar el problema del abuso dentro de la Iglesia Católica, que es un problema más estructural, no son manzanas podridas, es el cajón de manzanas. Mi gran temor es que esa fuerza que tuvo en algún momento el Papa y que no continuó y que no se concretó en cambios estructurales como debió haber sido, hoy día retrocedan. Partida del Papa Francisco, que dejó cambios en la Iglesia chilena, pero que mantiene abiertas profundas heridas que deberá abordar quien asuma como nuevo líder del catolicismo. Viendo 24 horas Central. Bien, continuamos con las noticias contándole que más de 25.000 2021 y 2024 FONASA recibió más de 1.900 reclamos contra los centros que realizan este tratamiento. De hecho, un 46% de los centros que hay en nuestro país fue sumariado. Hay una crisis en este sector. Soledad Rodríguez nos cuenta más. Yo ya llevo 14 años en diálisis. Con los años ya como que va desgastándose un poco el cuerpo. Jimena tiene lupus. La enfermedad le dañó ambos riñones y desde entonces debe dializarse 3 veces a la semana durante 4 horas. Con el tiempo uno va entendiendo que es la manera que tenemos de vivir, al menos el único tratamiento en que nosotros podemos vivir. Como Jimena, la vida de más de 25.000 personas depende de una máquina. Para muchos, a partir de 2021, la experiencia dejó de ser segura y pasó a ser un mal rato. Ellos no completaban las horas de diálisis y no seguían el proceso de desintoxicar la sangre. Entonces, igual me quedaba agua adentro, y por eso me dio diadema pulmonar. Una investigación de CIPE reveló una crisis de los centros de diálisis. Del total que hay en el país entre privados y los de hospitales públicos, se registraron 120 consumarios por incumplimientos de las normas de calidad. El punto de quiebre se habría provocado en 2021, cuando cambió la licitación. FONASA redujo el valor pagado por paciente a un monto inferior al costo real del servicio. Lo que ocurrió es que ese precio no se le reajustó
por un tema contractual, por la forma como se hicieron los contratos. No quedó nivelado desde un año al otro. Situación preocupante si se considera que la demanda seguirá creciendo. Según la Sociedad Chilena de Nefrología, se podría duplicar en un par de años, pese a que la oferta de estos centros está estancada. No vemos que esté aumentando porque tampoco hay mucho incentivo para que aumente. Probablemente los aranceles han crecido, obviamente, pero falta que eventualmente crezca un poco más los aranceles que se pagan a la diálisis. Entre enero de 2021 y octubre de 2024, FONASA recibió casi 2.000 reclamos por problemas de tratamiento de hemodiálisis. Sin embargo, se cursaron solo 44 multas. Habían cucarachas, andaban por ahí, a veces me salían hormigas en la frazada. Además que cambiaban de enfermera, cambiaban de asistente técnico, y los que tienen catéter ni siquiera se cambiaban los guantes, no se ponían delantal nuevo. La calidad y la atención del paciente no fue puesta en el primer peldaño, sino fue puesta por una cosa de valor económico. Entonces, efectivamente, los centros de diálisis tenían que buscar cómo vivir. Lo que para la Asociación de Dializados y Trasplantados influyó en la calidad del servicio. Jimena vio como incluso algunos centros cerraron sus puertas. Igual muchos nos desesperamos porque no podemos estar sin dializarnos. Algunos estuvieron casi 4 días sin dializarse porque no encontraban cupo donde irse. FONASA aclara que con la nueva licitación se reajustaron los valores, se incorporó el traslado como parte de la prestación y se sumaron criterios de calidad. Hoy día los centros están con un 13,6% de incremento respecto al valor del año 2021. Lo que ocurre es que no hemos perdido prestadores. De hecho, tenemos 4 prestadores más de los que teníamos anteriormente. Pero los involucrados advierten un futuro crítico si no se abordan las deficiencias estructurales del sistema. Recursos, porque si algo no es sostenible económicamente, capacitación mutua, colaborativa, para fortalecer este sistema. Desafíos para que el acceso a un tratamiento que está garantizado por ley se cumpla con estándares mínimos y que quienes pasan por este proceso, como Jimena, no teman por un sistema en crisis. 24horas.cl. Atención con lo siguiente, porque el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo dio a conocer 5 nuevos diplomados del programa Sociedad Digital, los cuales están orientados a todos aquellos que quieran potenciar sus competencias en el ámbito laboral. Estos se imparten de forma online y son totalmente gratis. Conoce más detalles de cuáles son los cursos y su proceso de inscripción en nuestro portal 24horas.cl. Bien, estamos terminando las noticias. Como siempre, gracias por estar junto a nosotros. Siga nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de The Floor. Que tenga buenas noches. Chao, chao. Hemos presentado 24 Horas Central